Por cuanto mi casa está desierta. Buenos días, mujeres formadas por Dios. El día de ayer leíamos algunos versículos bíblicos que nos hablan acerca de la importancia de asistir al templo, al lugar o casa de oración. Pues Dios prometió a través de su palabra que allí, en ese lugar, estaría su presencia, sus ojos, su corazón, siempre. El libro de Ageo, capítulo 1, versículo 9 dice: Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ageo es un profeta de Dios, y este contexto ocurre en el momento en que los judíos que habían sido exiliados regresaron a su país luego de muchos años. Ahora se disponían a reconstruir Jerusalén y el templo. Pero muchos pueblos vecinos, como Samaria, por ejemplo, se opusieron, no lo permitieron, así que los obreros se desanimaron. Las obras de reconstrucción del templo fueron suspendidas. Llegó entonces el letargo espiritual y el pueblo se dedicó a la reconstrucción de sus casas. Puedes leer en tu Biblia con más detalle este evento histórico bíblico en casa, en el libro de Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 15. En el versículo 9, dice que el pueblo del Señor no estaba obteniendo bendición debido a su olvido, debido a que se encontraban en sus casas, ocupados de sus cosas, pero se habían olvidado de la casa de Dios, del lugar de oración, el templo. Ahora Dios está reclamando, exhortando porque su casa está desierta y cada quien está preocupado de sí mismo y de los suyos en su propia fuerza, y la casa del Señor está vacía. No sé, quizá te recuerde un poco ese versículo a nuestro tiempo, donde la pandemia y otras situaciones sociopolíticas han exiliado a los creyentes de los templos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Dios de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Quiero invitarte a meditar en el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Nuestro Padre Celestial nos muestra cómo cuando nos apartamos de Él, de su casa de oración, cuando nos olvidamos de depender de Él, cuando dejamos su casa desolada, creyendo que Él no es necesario, sino que creemos que somos autosuficientes, autodependientes,
entonces le olvidamos. No nos damos cuenta que las bendiciones menguan y ciertamente las cosechas menguan. El dinero, como llega, se va. En fin, bien, hoy todas nosotras debemos reconsiderar nuestro camino. Hoy podemos tener muchas excusas para olvidarnos del Señor, para no asistir al templo. Recordemos que el templo es casa de oración y es donde está su presencia, donde Dios mismo prometió que estarían abiertos sus ojos y atentos sus oídos a la oración nuestra. Pero allí el Señor también recibe alabanza, gratitud, gloria. Cuando decidimos no volver a la casa de Dios, sea cual sea la excusa, es porque estamos dispuestas a asumir las consecuencias. El Evangelio, la palabra del Señor, no es que sea una advertencia terrorista, pero sí es muy realista y sensata. Cuando yo amo a alguien, también espero fidelidad y ser correspondida. Pero si esa otra persona no quiere nada conmigo, no le puedo obligar y me aparto. Dios tampoco nos obliga a amarle y serle fiel. Cuando le despreciamos, calla, como si se ausentara. Y una persona en la ausencia de su padre está huérfano. Y no es que te quite las bendiciones, sino que la verdadera bendición es Él. Dios mismo es nuestro tesoro. Donde está su presencia, no falta nada. Nuestro Padre Celestial, aunque esté en silencio, está observando y aún así te cuida y está atento. Sus oídos están atentos a tu clamor para correr en tu pronto auxilio. Pero la lealtad nuestra es estar aferradas a Él todo el tiempo, sin dejar de ir a la casa de oración, al templo que Dios mismo eligió para atender nuestro clamor. El libro de Ageo continúa diciendo en el versículo 9 al 11, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Como podemos leer en los versículos siguientes, sobre este pueblo de Jerusalén sobrevinieron muchas consecuencias más, pues se encontraban cómodamente en sus casas. Quizá desde allí tampoco oraban, no se acordaban más de Dios, se habían dedicado tan solo a construir, llenar de lujo sus casas, de comodidad, olvidándose y dejando desierta la casa del Señor, la casa de oración. Mujer, quizá el temor por la pandemia o los conflictos sociales y políticos de estos días te han hecho quedar en casa. Quizá un rumor de alguien en la iglesia, un desacuerdo con alguien, la mala actitud de otra persona, un comentario erróneo, en fin. En ocasiones nos enojamos con Dios por actitudes de otros y malos entendidos. Pero es el tiempo de pedir al Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, nos dé discernimiento. Es el momento de pedir a Dios perdón por nuestros errores, pues quizá nosotras mismas con nuestra mala actitud hemos hecho que otros se queden en su casa y no se acerquen al templo.
Pero recuerda que nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo. Él nos puede ayudar a lidiar con todas estas situaciones y diferencias. Ageo, capítulo 1, versículo 13, continúa diciendo: Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Dios al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Así que ya no temas, mujer, suelta todo temor, toda duda, no tengas más miedo y vuelve a la casa del Señor, vuelve a la casa de oración, donde está la presencia de tu Padre para escucharte, purificarte y bendecirte. Que Dios te bendiga.